El 2022 es un año en el que Trilce cumple 100 años, el centenario del poemario Trilce. Una obra que transformó la poesía en español, y no digo la poesía peruana, sino la poesía en español, enmarcando así a César Vallejo como uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y, por supuesto, uno de los máximos exponentes de las letras en el Perú. Dicho esto, es que un grupo de 9 alumnos de la Universidad César Vallejo del curso de Cátedra Vallejo es que decidimos hacer un documental de este excepcional poeta. Los invitamos a conocer y a comprender un poco más sobre esta obra tan maravillosa como es Trilce. Podemos considerar que el emprendimiento es la capacidad que una persona desarrolla para identificar oportunidades o necesidades y crear alternativas de solución, planteando objetivos, estableciendo acciones y logrando resultados de una forma organizada, enfrentando múltiples obstáculos y reponiéndose a los fracasos. Generalmente se relaciona con la creación de productos o servicios que satisfacen dichas necesidades, vicios, y tiene una serie de habilidades que le fortalecerán para tomar riesgos extremos con el fin de lograr lo que sea para convertir su concepto en realidad y no solamente llevarlo al mercado, sino también que se logren productos viables que la gente desea o necesita. El emprendedor ante todo es innovador, aprende de los errores de otros, se asegura que su idea es lo que quiere, busca solucionar problemas o necesidades o perfeccionar productos existentes, se apasiona por su idea y obtiene consejos de emprendedores exitosos. El emprendimiento, más que un conjunto de acciones, constituye una actitud. César Vallejo, un hombre sencillo que nunca estuvo rodeado de lujos y opulencia. Su riqueza más bien es de tipo simbólico e inmaterial. En estos tiempos que corren, algo fundamental para sensibilizar a los humanos y fortalecer el sentimiento de identidad de pertenencia. César Vallejo fue sobre todas las cosas un literato, un hombre de letras. Su objetivo en la vida no era crematístico, sino uno altruista. Él quería producir y compartir su riqueza artística, es decir, su arte y cultura. Su vida se erigió por esa pasión, nunca se rindió, y pese a no ser reconocido en vida, siguió difundiendo sus ideas, a la par mientras se ganaba la vida en otras actividades que al final de cuentas lo ayudaron a que nos pueda dejar una vasta herencia cultural. Definición de documental. El documental es una variedad de las más remotas y necesarias dentro del espacio de las comunicaciones. Sabemos que el documental emerge de forma paralela al cine. Al inicio, lo vivido con las representaciones de movimiento tenían por finalidad palmar acontecimientos de la vida diaria de los individuos y sus animales. De esta manera, los primeros en hacer cine enseñaron que para realizar un documental se tiene que almacenar y recoger información, detalles y fotos del lugar donde ocurrieron los hechos. Documental en el Perú. En los últimos registros se tiene en cuenta que la creación de documentales en nuestro país se ha multiplicado en calidad y cantidad. Los centros de estudio están jugando un rol significativo en la elaboración actual. Las siguientes universidades como la Católica, la de Lima, la Ricardo Palma, la San Ignacio, la San Marcos y el Instituto Toulouse-Lautrec, entre otros, tienen talleres de documentales que sirven como impulsadores. Sumado a esto tenemos la creación de nuevas casas productoras, como también equipos y asociaciones que encuentran en este tipo de comunicación una manera distinta de hurgar y fomentar temas valiosos en la palestra pública. El comienzo del documental, ya sea escrito o como resultado cinematográfico, es la creación de una máquina capaz de poder filmar y proyectar imágenes en movimiento. Esta naturalidad superaba por mucho a cualquier otra exhibición conocida hasta ese momento. Gracias al cinematógrafo se da inicio al mito del cine documental, que en un principio no era más que una lejana realidad, pero al pasar de los años comenzó a dar mucho de sí.
los inicios también de las películas de los hermanos Lumière, se nota una clara vocación documental, como en la primera película exhibida de manera pública, llamada La salida de los obreros de la fábrica. En aquella época, la duración fue apenas de 1 minuto, algo que hoy en día dura mucho más tiempo. Luego de esta primera edición, siguieron muchas más películas tipo documental, que en poco tiempo también dejaron de ser tomas únicas de pequeños tiempos para poder convertirse en lo que hoy en día conocemos como documental. 16 de marzo de 1892, en la capital de la provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad, nace César Abraham Vallejo Mendoza. Fue el 11º y último hijo del matrimonio formado por don Francisco y doña María de los Santos. César Vallejo nace justo meses después de la muerte de 2 de sus hermanos. Es por ello que él es recibido con mucho cariño. Hay mucho aprecio, mucho cuidado en su crianza, en su educación, ¿no? Por parte de su padre y por parte de su madre, que le inculcó el dar, el compartir, ¿no? Luego, sus primeros estudios los realizó en el colegio Nicolás de Huamachuco, donde descubre la literatura y comienza a realizar sus primeros versos. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, estudió letras, luego se doctoró en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hay un hecho interesante, fortuito, que sufre César Vallejo y que impacta su vida, ¿no? Es que él pasó 112 días preso, ¿no? De manera injustamente. Pero esto pudo llevarlo, como todo poeta, como todo escritor, a uno de sus versos, ¿no? De su poemario Trilce, ¿no? Entre los principales hechos y obras que tiene César Vallejo, podemos citar las siguientes: Los Heraldos Negros, Trilce, España, Marta de Mieste Cáliz, Tungsteno, Paco Yunque, ¿no? También es importante mencionar las personas, sus parejas que lo acompañaron, entre ellas María Rosa Sandoval, ¿no? La musa inspiradora de los poemas de los Heraldos Negros, Portilla Villanueva, quien también la cita en su poemario Trilce, y finalmente Georgina Mari, que es su esposa, quien finalmente publica varias obras después de la muerte de César Vallejo. César Vallejo cae enfermo un 13 de marzo, ¿no? Y muere de paludismo un 15 de marzo, ¿no? De 1938. Y ahora veremos cuándo y cómo fue publicado este poemario de Trilce por nuestro escritor César Vallejo. Este fue publicado a mediados del mes de octubre en el año 1922. ¿En dónde? En los talleres de la Penitenciaría de Lima. Según el escritor Juan Espejo, nos menciona que César Vallejo escribió aproximadamente 10 poemas en prisión y que los temas que destacan fueron la justicia, la existencia y la soledad. Este poemario se caracterizó ya que perteneció a la corriente vanguardista. ¿Y de dónde proviene la palabra Trilce? Según Juan Espejo, nos menciona que fue por el valor que se le dio a este poemario, que fue el monto de 3 soles. También, según otras investigaciones, nos mencionan que proviene de 2 palabras, de triste y dulce. Acá veremos una máquina que ayudó para la impresión de este poemario. Y recordemos que la primera edición que se realizó fueron de 200 ejemplares. Este año es muy importante para la literatura peruana. ¿Por qué? Porque celebramos 100 años después de su publicación. Muchos escritores se juntaron, se unieron y hicieron conferencias y exposiciones para conmemorar este poemario de Trilce. Trilce es un poemario con nombre único, que
inicia encadenando el pasado con la conciencia de que la vida se va terminando con el pasar del tiempo hasta que llega la muerte. Este poemario contiene un uso permanente de figuras literarias como las metáforas y contradicciones. Es kinésico, es un tránsito, es un viaje, es un camino. La imagen no es fija, se desplaza y parece alejarse entre neologismos, análisis de significado y significante. Trilce conserva su propia personalidad, aplica diálogos que son tan suyas que lo volvió un libro muy difícil de comprender. Por ello, muchos poetas realizaron críticas muy duras. Trilce, la obra del peruano César Vallejo, es considerada la obra más importante del vanguardismo. César Vallejo enfoca en Trilce su hogar, el espacio dorado. Tenemos el gusto de entrevistar al licenciado Luis Carlos Paraguay Vilcas, antropólogo de profesión, escritor y poeta por vocación. Además, es docente en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Este año presentó su último poemario titulado Amancay, escrito en quechua, el cual es una etnografía que registra las vivencias del autor entre comuneros del sur peruano, de quienes podemos conocer sus formas de ser, sus formas de hacer economía y fundamentalmente sus formas de rendir culto a sus tutelares dioses a través de diversos ritos y fiestas. Licenciado, es un gusto poder conocerlo y que nos comparta su opinión. ¿Podría hablarnos un poco de usted como escritor y poeta? Licenciado, en una sociedad tan dinámica como en la que vivimos, donde a veces no tenemos tiempo para hacer lo que nos gusta, dígame, ¿cómo usted ha encontrado la manera de darse un tiempo para ser un escritor? ¿Y qué lo viene animando a escribir y dedicarse a la literatura? Y sobre todo, en especial, ¿qué lo inspira a escribir poesía? Bueno, yo soy natural de Colcabamba, del distrito, que pertenece a la provincia de Ataja, región Huancavelica, ¿no? Y bueno, para yo relacionarme bastante al tema de escritura, ha sido a partir de un poco capaz de un resentimiento al inicio, porque yo crecí muy solo, abandonado capaz del tema de mi padre, ¿no? Pero en ese lapso del tiempo que yo crecía, bueno, siempre un poco en el tema de historia, en el lenguaje, en primaria todo destacaba, porque uno era porque yo bailaba danza de tijera, ¿no? Bueno, bastante me gusta el tema de danza, y mi abuelo era que tocaba violín, ¿no? Y bueno, por ese lado me dedicaba, pero retomaba de manera oralmente, ¿no? Y creo que ya cuando estaba en el colegio todo, hasta ese momento yo ni se me pasaba por la mente que iba a ser yo un escritor, algo que estamos ahora, ¿no? Pero sí veía que en algún momento quería recoger por eso algunas palabras, algunos de paisajes, porque describía y lo dejaba, pero no se me venía eso a lo que iba a hacer. Y donde yo retomo del tema de escribir todo es, me recuerdo muy bien cuando yo en el año 99, ya estando en el colegio por terminar, en la época de Fujimori y todo, aquí en la sierra, el tema de lo que es zona agraria, todo lo que es cultivo de papa, todo cayó, pero no, ese fue una devastador, que mi madre también era agricultora, ¿no? Se dedicaba a la agricultura, todo, y ya, pues, ¿no? Y no había nada que el futuro ir, y bueno, yo a mi tío que trabajaba en Lima, me fui, pues, ¿no? Ya, bueno, comenzaba un éxodo capaz de la vida diversa, ¿no? Pero hasta eso seguía teniendo el resentimiento, porque yo no lo conocía a mi padre. Y en eso es que yo me recuerdo porque empiezo a reclamar a mi mamá, me pongo a escribir. Es la primera vez que escribo el 2001.
No me recuerdo, después de mi cumpleaños, que ha sido 12 de abril, ya cuando estaba en el colegio terminando, escribo cartas a mi padre, ¿no? Y bueno, que siempre me había negado, ¿no? O sea, que cuando era niño, porque yo no conozco, que me abandonó a los 3 meses y llego a conocer a los 27 años ya. Pero en ese escribo una carta que es más o menos de 6 a 7 páginas y hasta ahora lo tengo guardado, inédito. Y no me he dado cuenta, han pasado los años que había escrito todo y me doy cuenta que y había escrito también Franz Kafka, había escrito cartas a su padre, ¿no? Y también creo que el tema era el tema de su conducta, el tema mayormente emocionalmente cómo vivía y ser un poco abusivo, ¿no? El tema abusivo capaz, la forma de vida, cómo vivía, ¿no? Y eso creo que pasaba también hoy. Y me empezaba a sorprender la vida que sea, ¿no? O sea que empiezo a entender que las formas de convivencia, las prácticas que hacemos, creo que de alguna particularidad lo han pasado otras personas también, ¿no? Al igual que el poeta César Vallejo, quien relacionó su pasión por la poesía en su trabajo diario como periodista, e infiriendo de lo que usted dice, que hay una etapa inicial de identidad con la realidad en el proceso para la creación de los poemas, ¿cree usted que su trabajo del día a día con las comunidades campesinas y nativas con las que convive se ha relacionado de alguna manera en el mencionado proceso de creación? Bueno, el proceso de la creación es uno es el tema de la manifestación, ¿no? La manifestación, o sea que uno lo que somos todo, creo que no expresamos en lo real cuando interactuamos, ¿no? Pero sí podemos, creo que por la poesía hasta podemos decorarlos, ¿no? Y esa decoración a veces han sido manifestadas, bueno, en mi poema, en mi poesía, mayormente algunas expresiones yo lo que me expresa está en segunda persona, está en tercera persona. Y todo ese proceso ha sido a partir de lo que yo digo, de ese sentir, ¿no? Y ese sentir me ha generado las imaginaciones más allá de lo que capaz no lo descubría, pero en esta obra cuando comienzo a hacer, sí me ha generado. Por eso es que hay categorías, en algunos van a ver, hay bastantes categorías filosóficas, biológicas, y son un poco picardía, ¿no? Son de picardía, ¿no? Y la verdad me gusta, soy una persona que cuando tengo que hacer, o sea, con esa picardía, pero de manera más asolapada también se hace, ¿no? Y ahora, yo la verdad decirlo, capaz como lo he hecho es complejo explicarlo, porque hay cosas que estaba escribiendo, pero no lo podía manifestar ni podía explicarlo, ¿no? Pero lo estaba dando a conocer y creo que es como decir, hay que aprender a escuchar, pues, ¿no? Y a creer también, pues, ¿no? Muchas gracias, licenciado Luis Paraguay, por esta memorable entrevista en la que conocimos más acerca de usted, de su inspiración para escribir y cómo hoy en día realizó publicaciones de libros y sobre todo con el idioma quechua. Muchas gracias. Como han podido apreciar en este documental que hemos preparado para ustedes, se organizó desde la definición del emprendimiento, la historia y definición del documental en sí, la vida de César Vallejo en todas sus facetas, los temas que se detectaron en su poemario, la iniciativa del vanguardismo y los estudios que hizo, la exégesis literaria sobre su obra. Sus experiencias en la penitenciaría y el sufrimiento creado conducen a vincular su biografía con sus versos sensibles que procuran mantener la confraternidad y la ética. Ha sido primordial rehacer el entorno en el que se desenvolvió César Vallejo para arguir su agrado por su estética encauzada en el resguardo de la humanidad y la naturaleza en los poemas. Podemos considerar que César Vallejo fue uno de nuestros mejores representantes si en cuanto a literatura nos referimos. Su mejor característica fue ser autónomo y humanista.
A su vez, podemos observar que en sus poemas plasma acontecimientos de su vida, y no solo eso, sino también en las realidades de los diversos lugares que percibe. César Vallejo puede ser tomado como una persona de retos y superaciones consigo mismo, ya que él siempre buscó de alguna manera satisfacer sus expectativas literarias y no de complacer al resto o esperar algo a cambio. Al leer sus poemas, se puede dar cuenta que cuando Vallejo escribe, lo más relevante no es el tema en sí, sino la manera en que lo enfoca y lo expresa. Además, encuentra y utiliza las expresiones o palabras exactas para describir hechos, sentimientos y estados de ánimos de él mismo en sus poemas. Trilce es sin duda alguna el gran poemario de César Vallejo y uno de los más importantes de la vanguardia latinoamericana, además de la herencia modernista, dando paso a un lenguaje de expresiones nuevas y ricas. Para concluir, se constató un nuevo abordaje del optimismo. Dicha forma imprevista y demencial de manifestar el lenguaje generaba en el lector un impacto de sorpresa frente a la incomprensión de su contenido. Se produciría un lenguaje caracterizado por la independencia de César Vallejo, su veracidad y su distanciamiento de la retórica clásica. Espero que hayan podido disfrutar de este documental. Muchas gracias.